Visita tu tienda O'Reilly Auto Parts y llévate el kit de lavado de la colección de cuidado del vehículo Pro X1 por $19.99. El kit incluye un líquido de lavado espumante, un guante de lavado de microfibra, un limpiador de vidrios y un limpiador de llantas. Pro X1, de venta solo en O'Reilly Auto Parts. O'Reilly Auto Parts. Bienvenidos a Sonidos de Psicología, el podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Un espacio para entender la psicología y el mundo que nos rodea. Hoy hablemos de suicidio. Muy buenas, bienvenidos un día más a vuestra casa, a vuestro podcast. Un podcast que nos acerca a temas de actualidad a través de la psicología y que nos ayuda a entender quizá el porqué de lo que vemos y oímos. Somos el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid y continuamos con el tema que venimos tratando este mes, el suicidio, pero cargado de cosas nuevas, de más artículos, de más historias. Queda todavía mucho más y hoy venimos con un tema muy interesante. ¿Qué tal, Julio? Hola Álvaro, hola a todos los que nos escucháis. Efectivamente, hoy tenemos un artículo muy interesante que habla de la intervención en población alcohólica y en prevención del suicidio dentro de esta población. Eso por sí solo ya sería interesante, pero además es un punto curioso el con qué población lo han hecho, ¿no, Álvaro? Sí, porque efectivamente es en jóvenes. Ya hemos visto algún artículo acerca de la población más joven, pero es que hoy nos vamos a Alaska. Tenemos el artículo titulado Relación entre la red social con los factores protectores del suicidio. Intervención en los trastornos de consumo de alcohol de jóvenes nativos Yupik de Alaska. Bueno, entonces también vamos a ver algo entonces un poco acerca del consumo de alcohol y la relación con el suicidio, ¿no? Sí, pero además yo creo que este artículo también nos viene a mostrar cómo, lo hemos dicho mucho, pero el suicidio es algo que no tiene que ver con una cultura, no tiene que ver con una sola parte de la sociedad, que afecta a todas las culturas, a todas las poblaciones y cómo podemos intervenir desde una perspectiva también cultural y teniendo en cuenta las diferencias, ¿no? Es verdad, que podemos aprovechar, que podemos aprender de efectivamente estas dinámicas culturales y cómo las podemos adaptar. ¿Te parece? Vamos, antes del artículo, comentamos un par de cosas que pueden ser interesantes y vamos a ello si te parece bien. Me parece genial. ¿Quieres hablarnos un poco sobre los Yupik? Claro, es que te voy a hablar primero de la tribu Yupik para que sepamos bien de qué estamos hablando y dónde estamos. La tribu Yupik son pueblos aborígenes esquimales que habitan en la península de Chukotka, en Siberia, y en Alaska, por supuesto, especialmente en Occidente. Son aproximadamente 21.000 personas y lo interesante de estas tribus es que continúan teniendo muy presente toda la idea de la transmisión de valores, de la transmisión de esas ideas a través de los trabajos más manuales, las tradiciones y continúan enseñando esos valores a través de ello, ¿no? ¿Qué pasa? Que efectivamente muchas veces eso también funciona como un factor de protección, como una especie de red social que genera mucho apoyo entre las distintas generaciones que conforman esos pueblos, ¿no? Tradicionalmente estas familias pasan la primavera y el verano pescando, ¿no? Y luego se reúnen en invierno todas para pasar esa época, ¿no? Pasan su alimentación en recursos tradicionales y es lo que hablamos, ¿no? Que todas estas tradiciones culturales muchas veces llevan a una conexión mucho más fuerte de la que podemos ver en otras culturas. Bueno, yo creo que es muy interesante y que nos permite empezar a vislumbrar, pues, por lo que hemos mencionado antes, ¿no? Cómo este tipo de dinámicas culturales, este tipo de formas de vida, tenemos que tenerlas en cuenta en la intervención para diseñar y para estudiar. Y que si estamos trabajando con un grupo de población que tiene unas prácticas culturales distintas a las nuestras, tenemos que entenderlas y tenemos sobre todo que tenerlas en cuenta, porque probablemente eso haga que tengan unos factores de protección y unos factores de riesgo que sean distintos al de otro grupo de población. Efectivamente, y también hablamos aquí del consumo de alcohol y el riesgo de suicidio, que no quiero que se quede ahí. Y si te parece, nos cuentas algo y también nos vamos de vuelta a
España, a la Comunidad de Madrid, para ver qué datos hay acerca de eso, ¿no? En un estudio que se hizo sobre la conducta suicida en la Comunidad de Madrid, se vio que el diagnóstico previo más frecuente en los intentos de suicidio eran los trastornos del estado de ánimo, pero también, y en segundo nivel, los trastornos de abuso, tanto de alcohol como de otras drogas. Normalmente, además, dándose combinados. Entre las personas que presentan un consumo de alcohol elevado, y en nuestra cultura, por ejemplo, existe mucha cultura de consumo de alcohol, el riesgo de ideación suicida, los intentos y el suicidio completo se incrementan 2-3 veces comparado con la población general. Estos son datos del 2015. Sí, yo creo que aquí hay una relación peligrosa entre este consumo de alcohol y el suicidio, y más que clara, ¿no? Hay estudios que llegan a encontrar un incremento de riesgo de hasta 90 veces comparando grupos de consumo de alcohol con grupos de abstinencia. Por ejemplo, un estudio de May del 2002. La intoxicación aguda de alcohol o de otras drogas, además, aparece como factor adicional que puede influir en el desencadenamiento de la tentativa de suicidio, o sea, en el proceso que lleva de la ideación al intento. Está claro que hay una relación, y lo que quiero saber es cómo influye estas características culturales en esta relación. ¿Cómo puede proteger esto? Bueno, pues yo creo que podemos pasar a ver el artículo y a ver cómo ellos han intervenido. Bueno, pues empezamos con nuestro artículo de hoy: relación de la red social con los factores de protección del suicidio. Intervenciones en trastornos de consumo de alcohol de jóvenes nativos Yupik de Alaska. Sí, los autores son Jacques Philippe, Tara Ford, David Enrique, Stacy Ramos y James Allen, y está publicado en la revista Psicosocial Intervención. Pues cuéntame, Julio, ¿qué nos cuentan acerca de estas intervenciones, acerca de estas relaciones? Bueno, ellos nos cuentan que desarrollaron un plan de intervención con este grupo poblacional, porque los datos que ellos tenían es que este grupo de población, que es un grupo de población que tú ya lo has mencionado antes, es bastante pequeño, tienen un riesgo bastante más alto que la población general estadounidense de suicidio y consumo de alcohol. O sea, tienen esa relación en su grupo poblacional está mucho más visible que en el resto de la población estadounidense. Ellos plantearon un modelo de factores protectores para prevenir el suicidio y para trabajar desde la red social, porque ellos, y tú lo has comentado antes, evaluaban lo importante que para esta población es la red social y los trabajos tradicionales. Desde esta perspectiva, intervenir para evitar que la relación entre el consumo de alcohol y el suicidio se mantuviese. Sí, además me parece interesante porque sabemos que en este tipo de tribus, en este tipo de pueblos, la relación que hay, por ejemplo, con los adultos es una relación muy fuerte, una relación que genera mucha influencia sobre los más jóvenes. Estos adultos funcionan muchas veces como esos roles, ¿no?, en los que se fijan los más jóvenes, y también son roles muchas veces específicos de la cultura. Además, también el rol que tienen los más ancianos, por así decirlo, del pueblo, también es un aspecto central que tiene en cuenta este estudio, ¿no? Pues resulta que ellos encuentran que efectivamente, como decía Durkheim, esta integración social, esta regulación social por parte de estas generaciones funciona como un factor de protección al suicidio muy importante para los más jóvenes. Es ese apoyo, ¿no?, de nos ayudamos los unos a los otros y tenemos figuras en las que mirarnos, tenemos oportunidades, ¿no? Lo que parece que está haciendo que esa red social de seguridad que aleja a estos jóvenes, ¿no?, del suicidio y por ende, a través de ello, del riesgo del alcohol y del riesgo de suicidio, ¿no? Sí, ellos adaptaron muy bien la intervención y el estudio pues a la comunidad a la que se enfrentaban. Y, por ejemplo, evaluaron mucho la red social y todos los aspectos que ellos pudieron tener de la red social, como el tamaño de esa red, la densidad de esa red, la conexión con los adultos y la conexión con los ancianos, que es lo que tú has mencionado. Pues ellos la relacionaron mucho con aspectos muy especiales, ¿no? Los factores protectores de la comunidad, específicamente de esa, ¿no? Las oportunidades dentro de esa comunidad
la expectativa para convertirse en un rol, en un modelo de rol para el resto. Y los factores protectores familiares, la cohesión, la transmisión de valores, que en este tipo de culturas son muy importantes. Sí, además yo creo que esto nos lleva a poder fijarnos en cierto tipo de características de estas redes sociales que son muy importantes y que nosotros podríamos tomar para realizar intervenciones, ¿no? O sea, que nosotros podemos quedarnos con lo que funciona en estos pueblos para intentar aplicarnos nosotros también en otro tipo de sociedades, en otro tipo de culturas, ¿no? Y poder así continuar bajando el riesgo de suicidio, es decir, buscar esos factores de protección que tienen ellos, que en este caso pasan mucho por esta influencia de los adultos y de los ancianos de estas sociedades. No solo eso, sino que nos permite ver cómo se realiza un buen estudio y un buen trabajo de investigación teniendo en cuenta los factores idiosincráticos de cada población, no siendo desde una perspectiva eurocentrista, sino teniendo en cuenta las características del grupo con el que vamos a trabajar y cómo nuestra responsabilidad no solo es aplicar un protocolo establecido y cómo debemos y tenemos que tener la certeza de que lo que hacemos está capacitado y está preparado para la población con la que vamos a trabajar. Eso es, y además poniendo en valor los valores culturales y la utilidad que tienen estos valores culturales para efectivamente atajar e intervenir muchos de los problemas que nos encontramos en la sociedad. Bueno, yo creo que por hoy lo podemos dejar aquí. Muchas gracias a todos los que nos escucháis. Muchas gracias, Álvaro. Pues muchas gracias. Volvemos muy pronto hablando de más artículos, más temas, más ecología. Y estad conectados para no perderos absolutamente nada y compártenos si crees que le puede ser útil a alguien. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro podcast. Puedes acceder a todos los contenidos a través de iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, canal YouTube y en la web del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Te esperamos en el próximo episodio de Sonidos de Psicología. Visita tu tienda O'Reilly Auto Parts y llévate el kit de lavado de la colección de cuidado del vehículo Pro X1 por $19.99. El kit incluye un líquido de lavado espumante, un guante de lavado de microfibra, un limpiador de vidrios y un limpiador de llantas. Pro X1, de venta solo en O'Reilly Auto Parts. O'Reilly.